En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos entonces con el Catecismo de San Pío X. Estamos ahora en el 11º artículo del credo, en la pregunta 240, que dice así: ¿qué nos enseña el 11º artículo? La resurrección de los muertos. El 11º artículo del credo nos enseña que todos los hombres resucitarán, volviendo a tomar cada alma el cuerpo que tuvo en esta vida. Y eso hay que tener en cuenta, que una parte fundamental de este dogma de la resurrección de los muertos es que el alma va a unirse al mismo cuerpo. Si Dios con su omnipotencia no va a crear un nuevo cuerpo para que se una al alma esa, no. El mismo cuerpo que uno ahora tiene, Dios con su omnipotencia infinita de alguna manera va a rejuntar todos los restos, las heridas, y va a ser el mismo cuerpo. Y allí el alma va a volver a entrar. Es un punto muy interesante del dogma que tener en cuenta. Dios no crea un nuevo cuerpo, es el mismo cuerpo, con el cual uno pecó o uno obró la virtud. Y Dios lo va, por su omnipotencia, a hacer resurgir. La siguiente pregunta, 241. ¿Cómo sucederá la resurrección de los muertos? La resurrección de todos los muertos sucederá por la virtud de Dios omnipotente, a quien nada es imposible. Lo que recién decíamos, porque uno puede decir, ¿cómo va a ser Dios? Dios es Dios. Si puedo crear el mundo de la nada, y de la nada, ¿no? Sin ninguna materia preexistente, para él va a ser muy fácil, sabiendo dónde están los restos de cada cuerpo, las cenizas, los huesos, lo que sea, con su omnipotencia, volverlo a unir todo y volverlo a juntar y darle vida. 242. ¿Cuándo acaecerá la resurrección de los muertos? La resurrección de los muertos acaecerá al fin del mundo, o fin de los tiempos también, que se dice, y entonces seguirá el juicio universal. La siguiente pregunta, 243. ¿Por qué ha dispuesto Dios la resurrección de los cuerpos? Dios ha dispuesto la resurrección de los cuerpos para que, habiendo el alma obrado el bien o el mal junto con el cuerpo, sea también junto con el cuerpo premiada o castigada. Y por eso la resurrección. Porque el alma, si se salva o se condena, no fue, ella sola, o por su propia culpa o su propio mérito. Estuvo el cuerpo de por medio, que se entregó al pecado, obró el mal, o se entregó a la virtud, a la mortificación, a la austeridad. Y por eso Dios, que es justo, va a premiar el alma, evidentemente, que es la parte principal, es el principio vital, y es lo que mueve el cuerpo, pero también el cuerpo, que tiene su parte. Entonces, por eso la resurrección de los cuerpos, de los muertos. La siguiente pregunta, 244. ¿Resucitarán todos los hombres de la misma manera? No, sino que habrá grandísima diferencia entre los cuerpos de los escogidos y los cuerpos de los condenados, porque solo los cuerpos de los escogidos tendrán, a semejanza de Jesucristo resucitado, las dotes de los cuerpos gloriosos. Entonces, todos vamos a resucitar, pero no todos de la misma manera. Entonces, allí en contra de esa herejía que hoy vivimos, ¿cuántas personas nos dicen que todo el mundo se salva, todo el mundo va al cielo? No, Señor. Por desgracia existe el infierno, y más de uno. Es más, según Santo Tomás y la mayoría de los teólogos, la gran mayoría, por desgracia, se condenan por no aplicarse los méritos de Cristo. Pues la resurrección, todos van a resucitar, pero no todos igual. Los que se salvan, los escogidos, a semejanza de Jesucristo, que resucitó, con las dotes del cuerpo glorioso, y los condenados, de una manera espantosa, como ya dirá el mismo catecismo. La siguiente pregunta, 245. ¿Cuáles son las dotes que adornarán los cuerpos de los escogidos? Las dotes que adornarán los cuerpos gloriosos de los escogidos son, primero, la impasibilidad, por la que no podrán ya estar sujetos a males y dolores de ningún género, ni a la necesidad de comer, descansar o de otra cosa, de ser impasible, no poder sufrir, como de hecho eran Adán y Eva antes del pecado.
Y él sabía don natural de la impasibilidad. Adán y Eva antes de pecar no sufrían. No podían sufrir ningún dolor. Y eso se perdió por el pecado. Y al salvarse uno, en la resurrección el cuerpo tendrá esa dote, impasibilidad. Lo que será eso, no necesidad de descansar. Qué bien que nos vendría. Uno está cansado, agotado, y cuando es la resurrección, no va a tener nada de eso. La impasibilidad. Segunda, la claridad, con la que brillarán como el sol y como otras tantas estrellas, parecido a como fue en la transfiguración de Cristo. En la transfiguración dice que era blanco como la nieve sus vestidos. Esa claridad, eso es una dote de los cuerpos gloriosos. Y suelen decir los teólogos, opinar que a más santidad y mayor mérito y caridad de cada salvado, mayor claridad, mucho mayor brillo. Tercera, la agilidad, con que podrán trasladarse en un momento y sin fatiga de un lugar a otro y de la tierra al cielo. Es algo muy interesante, es una dote del cuerpo glorioso, que la tuvo Jesucristo y la tendrán todos los que resuciten como Él. Estar ahorita aquí y en un instante o menos que eso, estoy en la China. O mejor, me voy a... que siempre quise conocer Marte, estoy en Marte. Porque no olvidemos que el universo va a seguir. Dios no va a destruir lo que ha creado. Nuevos cielos y nueva tierra, dice San Juan. Y los escogidos van a poder, por decir así, pasear conociendo todas las maravillas de la creación de Dios. Con ese don, esa dote, la agilidad, en un instante moverse de un lugar a otro. Y cuarta, la sutileza, con que, sin obstáculo alguno, podrán penetrar cualquier cuerpo, como lo hizo Jesucristo resucitado, como cuando nos dice el Evangelio que estaban los apóstoles unidos por medio de los judíos con las puertas cerradas. Y entra nuestro Señor y se pone en medio de ellos. Y por eso es que se asustan los discípulos y piensan en un fantasma. Están las puertas cerradas como entró. Y por eso les tiene que decir, no, tocad y ved. Tengo carne y huesos, como vosotros. Para que vean que era realmente Él, su cuerpo resucitado. Él atravesó las puertas. Por eso hace notar San Juan, las puertas cerradas. Una dote de los cuerpos gloriosos. Y eso lo tendremos si por la gracia de Dios nos salvamos. Por atravesar objetos. Y dicho sea de paso, también otro argumento a favor de la virginidad de María. No falta el que dice, pero cuando da luz, ¿cómo sigue siendo virgen? Pues si Cristo pudo traspasar, después resucitado, una puerta que no va a poder nacer traspasando el cuerpo de su madre sin dañar su integridad virginal. Claro que sí, si es Dios, omnipotente. Entonces, en contra de los herejes, tantos que Dios a lo largo de los siglos, que han impugnado la virginidad de María, que María siempre virgen. Y la siguiente última pregunta por hoy, 246, ¿cómo serán los cuerpos de los condenados? Recién veíamos los cuerpos gloriosos de los escogidos, ahora los cuerpos de los condenados. Los cuerpos de los condenados estarán privados de las dotes de los cuerpos gloriosos, es decir, no tendrán la impasibilidad, todo lo contrario, serán bien pasibles y vaya si no sufrirán en el infierno los tormentos eternos e inimaginables de allí. No tendrán la claridad, al revés, sin duda serán oscuros, horribles, algo espantoso. No tendrán agilidad, por un lugar a otro. Y hasta hay teólogos, San Alfonso dice en Preparación para la Muerte que, cuando sea la resurrección, que parte del castigo de los cuerpos va a ser no poderse mover. Que como caigan al infierno, así van a quedar por toda la eternidad. Imaginarse eso, si uno se sienta cómodamente y no prolonga media hora, una hora esa postura, ya no es cómodo. Lo que será estar en una postura incómoda y por toda la eternidad. Eso dice San Alfonso. No tendrán la sutileza, por supuesto tampoco. No se van a poder atravesar nada. Como decimos, van a estar fijos, dice San Alfonso María Ligorio, en esa postura. Y llevarán, dice el Catecismo, la horrible marca de su eterna condenación. ¿Lo que será eso? Sin duda, todo lo opuesto a los cuerpos gloriosos. Los cuerpos gloriosos es algo hermoso. Y los cuerpos de los condenados, sin duda, algo que si uno pudiera verlo, sin duda no se moriría al instante. El espanto, el horror que eso causaría y que eso causará, porque eso es para, como veíamos,
al fin de los tiempos, en la consumación del siglo, la resurrección de todos, de los salvados y de los condenados. Dejamos allí. Dios mediante, mañana veremos el 12º y último artículo del credo. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.